William Rodríguez, el hijo mayor de Miguel Rodríguez y el sobrino de Gilberto Rodríguez, los jefes del cartel de Cali, tendría por qué saber este secreto. El presidente Samper sí sabía que ese dinero le llegaba a él, o sea, a su papá y a su tío les interesaba que él supiera para poder que les cumpliera con el acuerdo. Es que no era que supieran, ellos ya sabían, porque el acuerdo estaba desde hace mucho tiempo. Para usted es claro que él sabía. Sí, claro, él sabía. Porque... ¿Usted no le cabe duda de eso? No, porque mi padre me lo dijo, pues no puedo meter las manos en la candela porque yo no fui partícipe de esos hechos. Pero su papá sí se lo contó. Claro, mi padre me lo contó estando en la picota, lo que pasó, porque al final yo era en ese momento la ficha clave dentro del cartel de Cali para la parte política. ¿Qué yo le tenía que su papá saber sobre ese episodio? No, que sí, que lo que te conté anteriormente, cuál era el compromiso, por qué han llegado a ese compromiso y cuánto había sido el monto de dinero. Asumió como jefe político de esta organización criminal en 1995 tras la captura de los capos del cartel. William Rodríguez se convirtió en pieza clave con el poder corruptor que heredó de su padre en el escándalo político más grande que recuerde Colombia y que puso a tambalear al presidente Ernesto Samper en 1994. La historia lo va a juzgar a Samper es por no tener el valor y las agallas de haber aceptado que sí sucedieron esos hechos. Yo pienso que Colombia fuera un mejor país en este momento. ¿Samper los traicionó? Samper es un animal político y dentro de la política siempre hay traiciones. Es costumbre lógico de que los políticos no cumplen, sino buscan su beneficio propio. Reafirma lo que sabemos todos los colombianos. Y es que efectivamente el narcotráfico en la campaña de 1994 se compró la presidencia de Colombia. Yo lo que digo sobre ese tema, y lo reafirmo, es que al presidente Samper se le absolvió sin haberlo investigado el Congreso. Cuando presenté como fiscal general en cumplimiento de obligaciones constitucionales la denuncia, yo advertí que lo importante era que se investigara a fondo, pero aclaré, para que no se prestara a malos entendidos, que eso no quería decir que lo fueran a acusar o a señalar o a condenar, sino que se conociera la verdad de una investigación a fondo que le correspondía al Congreso. El responsable de todo fue Fernando Botero, y así se lavaron las manos y se acabó el proceso y la verdad se quedó sepultada. ¿Quién cree? ¿Quién cree? O sea, ¿qué periodista en este país que haya estado en ese momento viviendo lo que pasó en el proceso 8000 cree que realmente lo único grave fue la participación de Fernando Botero en el proceso 8000? O sea, que el responsable del proceso 8000 es Fernando Botero. No lo cree nadie. Este oscuro episodio de la política colombiana estalló en junio de 1994, días antes de que se diera la segunda vuelta de la elección presidencial, en la que finalmente ganó Ernesto Samper como presidente de la República. El entonces candidato opositor Andrés Pastrana reveló una conversación de los jefes del cartel de Cali y el periodista y relacionista público Alberto Giraldo, hablando de la financiación de la campaña de Ernesto Samper. ¿Qué le digo a Medina? Bueno, a Medina decirle que ya hablamos la semana pasada y que en esta semana le vamos a lo que hablamos. Pero yo estoy mañana allá, entonces sería el miércoles. Sí, está aquí mañana, entonces sería el miércoles que le mandamos una plata y por ahí el lunes de la semana entrante el resto. Bueno, perfecto. Bueno, señor. Otra cosita. Bueno, ¿cómo ves las cosas de Santero? Pues está en manos de ustedes. Qué cosa tan curiosa, ¿no? La realidad es que necesitan 5.000 millones. De los cuales tienen conseguido 2. Necesitan 3. ¿Y ustedes? Eso los hay. Si yo el año 94 hubiera perdido las elecciones porque, perfecto, las perdí. Yo esa noche me hubiera sentado a pensar qué hice bien, qué hice mal, por qué pierdo las elecciones con Samper. Me faltó ir a más sitios, me faltó conseguir más dinero, me faltó plantear mejores tesis o mejores programas. Perfecto, es como todo, esto es como un partido de fútbol. Se gana y se pierde. Y en la democracia para eso estamos, para ganar y para perder. Pero cuando tú pierdes a sabiendas de que el narcotráfico fue el que se compró la presidencia de Colombia. Dolido con lo que acababa de denunciar, Andrés Pastrana retó a Ernesto Samper a que declarara que a su campaña no había ingresado dinero del narcotráfico. Nunca olvidaré las manos que estreché en todas y en cada una de las giras. Nunca olvidaré mi recorrido por el país.
y cada una de las conversaciones que sostuve con ustedes, cara a cara. Con ustedes, la gente de Colombia. Con ustedes. Señor expresidente, usted lloró cuando se dio cuenta que Samper iba a asumir la presidencia. Y sigo llorando por el país, la verdad. El proceso judicial apenas comenzaba. El allanamiento en Cali a la oficina de Guillermo Palomari, el contador de los hermanos Rodríguez, dio paso a un sombrío capítulo en esta tormenta por los nexos de la mafia con las altas esferas de la política. Ese día encontraron documentos claves con la nómina del cartel, los pagos a las autoridades, congresistas, altos funcionarios, dirigentes deportivos y periodistas. Pese a que estaba en la mira de las autoridades, el cartel de Cali seguía sobornando para modificar las leyes a su conveniencia. ¿Cómo entregaba usted ese dinero a los congresistas? ¿Cómo entregaba el dinero en efectivo? Porque ya debes de entender que ya no nos recibían cheques. Por lo que había pasado con el 8.000, era en efectivo. Y después del 8.000 uno creía que el escándalo los había hecho cambiar y que tenían mucho miedo. ¿Igual seguían recibiendo? Lo que pasa es que nos recibían porque al final sabían que éramos hombres que lo entregábamos y creíamos en la buena fe de las personas, porque muchos se nos tiraron para atrás de muchos votos y nunca les sucedió nada, porque tú misma que conoces la historia del cartel de Cali sabes que fuimos hombres de que, no es que no, mi papá y mi tío no fueran hombres que en un momento recurrieron a la violencia, pero eran hombres que creían más en la parte legal, en las instituciones y entonces pienso de que por eso muchas veces nos tomaron el pelo y les dimos el dinero y no nos cumplieron. Porque sabían que al final no iba a pasar absolutamente nada. ¿Cómo ha pasado ahora? ¿Por qué pasa lo de mi familia? Porque siempre mantuvimos el silencio, porque fuimos hombres de honor. Nosotros fuimos hombres de honor, los demás no lo fueron. Esa sí es la máxima, los congresistas les hacían conejo al cartel de Cali. Pues así lo pones tú, pero sí, muchas veces muchas personas recibieron dinero y no votaron o no llegaron a la plenaria o a la comisión. Pero muchas veces sí votaron como les prometieron. Sí, claro, como te dije. ¿Cuánto se pagaba por una ley, por el voto de una ley o cambiar el voto? Eso es reserva del sumario. Pero hay escalafones, ¿no? Pues sí, habían congresistas de un monto, habían otros de otro monto y había unos que... ¿Qué montos se manejaban más o menos? Entre 5.000 a 150.000 dólares. De acuerdo a la importancia de claro, y de acuerdo a la importancia del congresista. No, yo pienso que no era tanto... ¿O era la importancia del congresista? No, era la importancia de la capacidad de poder defender la ley, porque... No era lo mismo hablar con una persona que no tuviera una educación suficiente para tirar un discurso dentro de la comisión o dentro de la plenaria para defender el proyecto que una persona que no tuviera de pronto la formación jurídica para defender un proyecto. ¿Y usted a quién le aprendió eso del hecho de reunirse con congresistas y el hecho de ofrecerles dinero? Pues yo pienso que a mi padre, ¿no? Porque mi padre lo hizo durante muchos años. ¿Ya usted lo veía normal dentro de la vida? No es que lo viera normal, simplemente era una estrategia de supervivencia. Estábamos peleando realmente una guerra jurídica en contra de los americanos y eran ellos o nosotros. A ver, lo que es triste, no es lo que digo, no pasa nada en el país. Yo creo que usted fue la única, esta entrevista, que debía haber sido una bomba en cualquier parte del mundo. Aquí no pasa nada. ¿Sabe qué es lo más triste? Que todos los medios la escondieron. Todos los medios taparon. Todos los medios no quisieron publicarla. Que fue lo mismo que pasó cuando iniciamos los cassettes. Nadie quiso sacarlos. Cuando yo hago la denuncia, cuando se conoce la denuncia inclusive por Álvaro Gómez en el noticiero 24 horas, en ese momento, ¿qué pasó? Nadie quiso publicarla. Pastrana es una patria, Pastrana es un mal perdedor. Y 4 años después se reconfirmó, o 3 años después, todo. Es que el proceso 8000 es una, digámoslo así, historia que ni ha terminado ni puede terminar. Tiene muchos elementos que, por supuesto, están ahí para que sean analizados y para que sean considerados, porque es el nexo y la vinculación de importantes sectores de la actividad nacional, en este caso la política, recibiendo recursos, ingresos de estas organizaciones mafiosas y delictivas. Por primera vez la mafia comienza a hablar. Y yo creo que
No es un tema de si les creemos o no, es que para eso está la fiscalía. Si el señor William Rodríguez está mintiendo, eso lo tiene que decir la fiscalía. Pero es que ni siquiera eso ha hecho. Ni siquiera lo llama. Ni siquiera lo ha llamado, no hay derecho. O sea, llámelo y después peleemos, pero llámelo. Y si la fiscalía no lo hace, pues va a quedar muy mal. La sombra del 8000 vuelve a aparecer con el testimonio de un amigo del extesorero de la campaña, Santiago Medina. El testigo asustado contó a la fiscalía que Medina le había confiado en secreto sobre cómo se había dado la infiltración de los dineros calientes a la campaña de Samper y del acuerdo que se habría realizado. Ellos me recibieron de una manera muy cordial, muy amables, muy atentos. Estaban dispuestos a colaborar, a ayudarnos, a encontrarle una solución a todos sus problemas, a entregarse y colaborar con la justicia. Ante las evidencias, Medina fue capturado y decidió colaborar con la justicia. Bueno, las necesidades eran muy claras. Inicialmente, para la primera vuelta eran 1.000 millones de pesos. Para la segunda esperábamos conseguir 2.000 y nos dieron 4.000. A las pocas horas de la confesión de Santiago Medina, su indagatoria llegó a manos del gobierno sin justificación alguna. Situación que quedó evidenciada en una rueda de prensa que en su momento se convirtió en escándalo. Doctor Botero, nos acaban de informar de la Fiscalía que la indagatoria del señor Medina fue sustraída de la Fiscalía el día sábado, que incluso en este momento hay funcionarios de la DIJÍN tomando huellas, etcétera. ¿Cómo se explica usted que si esa indagatoria no se filtró a los medios de comunicación, usted prácticamente nos haya hecho un relato pormenorizado de su contenido? ¿El gobierno tuvo conocimiento de ese documento? El gobierno conoció un anónimo, porque vivimos en el país de los anónimos. Vivimos en el país en el que a través de la informalidad se impulsa la suspicacia y la contumelia. Este fue el inicio del proceso 8000, el episodio más turbulento del que se tenga noticia en la historia política reciente de Colombia, que originó un juicio contra el expresidente Samper. Yo era el tesorero fantástico, el excelente tesorero, la persona muy hábil para conseguir dinero, para el manejo de las relaciones públicas en el país, una persona que todo el mundo lo conocía, que todo el mundo lo admiraba. El 28 de julio resuelvo hablar y me convierto en el villano, en el ladrón, en el mentiroso, en el novelesco. El extesorero, hoy ya fallecido, fue acusado por el delito de enriquecimiento ilícito y condenado a 64 meses de prisión. Este hombre clave en el proceso 8000 acusó al presidente Samper y a su ministro de Defensa, Fernando Botero Sea, quien fue el gerente de la campaña, de tener conocimiento del ingreso del dinero del narcotráfico. ¿Sabía Samper concretamente de ese viaje suyo, de ese proyecto de viaje? Claro. A mí la primera persona que me envió a Cali fue el doctor Botero. Y el exministro Botero, ¿usted fue a tranquilizarlo diciéndole que ustedes podían detener la ley en el Congreso? Sí, íbamos a intentarlo, ¿no? Porque con esto fácil. Él no hablaba entonces ante los medios y si ustedes lo ayudaban a detener la ley. Claro, ese era el compromiso. ¿Qué les dijo él ese día? Que primero, yo tuve una reunión, yo tuve una llamada telefónica primero con él, donde él me dice que no aguanta más, que necesita hablar conmigo, que él quiere que le ayudemos a ver, porque él no puede guardar más la palabra que le había dado a mi padre. El hijo mayor de Miguel Rodríguez dice que pese al escándalo y de la presión de Estados Unidos, se reunió con Horacio Serpa, ministro del Interior y hoy senador de la República, para tranquilizar a Fernando Botero. El señor presidente de la República no participa, no ha participado, nunca participará en componendas ni en pactos, ni en ninguna clase de arreglos que estén en contra del interés de los colombianos, de su patria. Podemos hablar de varias reuniones que tuve con el ministro, el doctor Serpa, donde conspiramos en un momento para que Fernando Botero no se reventara, como al final lo hizo, porque el gobierno le incumplió otra vez la palabra, el doctor Samper le incumplió la promesa que le hizo. Y luego tuvo otra reunión en Bogotá con el doctor Serpa para que no asistiera a la plenaria de la Cámara cuando se estaba discutiendo el proyecto de extinción de dominio. ¿Qué momento se dio con la reunión con el exministro? Pues la primera fue en el Cantón Norte de Bogotá,
Justo donde estaba detenido. Yo estuve reunido en el casino de oficiales, se llama. Y en ese momento estaba el exministro Botero detenido en ese. Sí, estaba detenido, estuvimos el doctor Botero, estuvo el doctor Horacio, estuvo Jairo Chavarria, que estuve yo en esa reunión, donde acordamos de que no pasaría el proyecto de enriquecimiento ilícito de terceros, porque era entendible que en ese momento, si pasaba, era una condena segura para el doctor Fernando Botero. Yo lo tranquilicé, le dije que nosotros íbamos a tratar de financiar, de que esto saliera favorable a los intereses de él y de nosotros. A una gran mayoría de colombianos no nos cabe duda de que saldrá bien librado, de que saldrá con la frente en alto para recibir no solo el aplauso, sino muchísimos merecimientos que la patria le tiene reservada a un joven tan especial de la política de Colombia. ¿Y el papel de Horacio Serpa esa noche cuál fue? Era el vocero del gobierno. ¿Y él qué le decía a Botero? Que se tranquilizaba. ¿Que ahí estaba usted como garantía? No era solamente que yo estaba como garantía, era que el doctor Samper se comprometía. ¿Y esa noche en qué quedaron? ¿Quedó tranquilo Botero y supuestamente claro, no iba a hablar? Quedó tranquilo, quedamos en ese compromiso, pero como siempre, al final, es entendible, ¿no? Bajo tanta presión que tuvo el expresidente en ese momento, tuvo que salir a entregar y a repartir embajadas, a repartir notarias y institutos para tratar de que los congresistas estuvieran con él en el voto en contra de ese proyecto. Pero ante la presión mediática, el narcomico, como fue conocido el artículo que pensaban colgarle a la ley que hacía imposible juzgar por enriquecimiento ilícito a las personas que habían recibido dinero del narcotráfico, se cayó en el Congreso y se salvó el proceso 8000. Finalmente Botero, ya sin salida, decide hablar y colaborar con la justicia. El abrazo de la paz. Cuando el candidato Samper, en ese momento, me pide que lo acompañe en su automóvil, una camioneta que tenía, saliendo de la sede de la campaña en la calle 72 y dirigiéndonos a un almuerzo para recaudar unos fondos para la campaña. Y en ese momento estamos los dos en el carro, y de pronto me dice: oye, Fer, va a tocar aceptar el dinero de esta gente. Cuando dijo esta gente, yo sabía exactamente de qué gente estaba hablando, porque la forma como él y yo nos referíamos a esa gente del cartel de Cali era con la expresión esa gente. En ese momento se dio la famosa declaración del expresidente Samper, que quedó en la memoria de los colombianos. Los colombianos pueden tener la seguridad de que, de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Y el tema de sus espaldas esa es una de las máculas que tiene, se volvió casi ya un moto, ¿no? Cada vez que queremos decir que una personalidad política no quiere asumir su responsabilidad política, cogemos esa palabra los colombianos. Los que quieren que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Pienso que es un hombre brillante, un hombre que tuvo una carrera intachable. Lo único que le faltó fue ser presidente de Colombia, y yo pienso que los únicos dos lunares para mí del doctor Eliezer fue, primero, que escogió mal a las amistades, se murió con Samper, y segundo, pienso que él y Samper de pronto hubieran cambiado la historia de Colombia, donde realmente hubieran reconocido de que realmente sí sabían que el cartel de Cali había financiado la campaña presidencial del doctor Samper. No va a renunciar, que quede bien claro, Ernesto Samper Pizano a la presidencia de la República, porque tiene títulos y méritos y legitimidad y respaldo en esta Colombia grande y grata para mantener el ejercicio presidencial. Y cuando estalla ese escándalo, pues ya sale a luz pública todo ese compromiso que tenían el doctor Samper con ellos, que lo adquirió en España. Después mi padre me contó
dónde había sido el acuerdo, cómo había sido y cómo llegaron a ese acercamiento para lograr que al final, si él era presidente, poder tener esa ley de sometimiento para que ellos se entregaran y solucionaran su parte jurídica. También era un acuerdo que no solamente los incluía a ellos, era un acuerdo general donde se planteaba terminar con el negocio del narcotráfico en Colombia, donde muchas personas, en ese momento mi padre y mi tío tenían mucho liderazgo dentro del narcotráfico, eran los nuevos jefes, eran los nuevos amos del mundo del narcotráfico después de lo de Pablo Escobar, y habían juntado a muchas personas dispuestas a entregarse y terminar el negocio en Colombia. ¿Este fue el pacto de Recoletos en España? Ese fue el pacto que viajaron varios emisarios, se reunieron con el doctor en España y llegamos él llegó a ese compromiso con ellos si llegaba a ser presidente de Colombia. ¿Y quiénes se reunieron en España? Volvemos a los mismos. En ese entonces se dijo que Eduardo Mestre, Ernesto Samper, un emisario del cartel de Cali. ¿Quién era el emisario? No, eso reserva del sumario. Se reafirma el pacto de Recoletos en España. Llama la atención y sí sería bueno que William Rodríguez contara, porque las historias hay que contarlas todas, si no la versión de William no tiene validez. William no puede decir que hubo el pacto de Recoletos, pero no dice quién fue el enviado especial cuando Samper era ya embajador a hablar en Madrid, España, para conseguir los recursos de la campaña. Tiene que decirlo. Mientras esto ocurría, Estados Unidos presionaba con fuertes declaraciones desde Washington y en un hecho sin precedentes le suspendió la visa a Ernesto Samper. He took campaign money from the drug cartels. The administration has taken the extraordinary step of canceling President Samper's entry visa. Hace ya varios meses vine a esta tierra de Chaparral en medio de circunstancias particularmente difíciles. Entonces dije que no necesitaba la visa de ningún gobierno extranjero para venir a Chaparral. El cartel de Cali seguía moviendo sus fichas en el Congreso a favor de sus intereses. William asegura que en un acuerdo con el hoy congresista Horacio Serpa trataba de detener que se aprobara la ley de extinción de dominio que amenazaba a la mafia. Luego usted dice que hubo una segunda entrevista con el exministro Horacio Serpa. Y eso fue antes de que se presentara el proyecto de extinción de dominio ante la plenaria de la Cámara. Ya habíamos perdido en el Senado. Es entendible que en ese momento nosotros nos estábamos jugando nuestro futuro económico, ¿no?, de nuestra familia. No solamente nosotros, muchas personas pertenecientes a otras organizaciones criminales habíamos hecho un convenio para tratar de sacar este proyecto adelante. Sabíamos que siempre el último discurso lo daba el doctor Serpa en la plenaria. Si tú que seguiste juiciosamente los debates de todos estos proyectos, debes saber que el antepenúltimo era Lucio y el último era el doctor Horacio. Con su gran oratoria cambiaba totalmente las conciencias de los congresistas. Entonces era necesario que el doctor Serpa no asistiera a esa plenaria y nos reunimos para convencerlo, porque si él asistía sabíamos que íbamos a perder. Y él accedió a irse a un homenaje que le están haciendo en su pueblo natal, en Barrancabermeja, creo que es él, y no asistió, y ese día ganamos dentro de la Cámara de Representantes. El 15 de noviembre de 1996, Serpa no asistió a la plenaria del Congreso, donde se discutía esta ley que ponía en riesgo los bienes de los narcotraficantes. Cuando se conoció esa declaración en la que usted habla de que se reunió con el exministro Horacio Serpa, él dijo que eso era mentira. ¿Usted qué dice hoy en día de esas declaraciones de él? Yo lo invito a él para que de una vez definamos y que todo mundo se quite esa duda de quién está diciendo la verdad, si él o yo. Hay muchas pruebas yo estoy dispuesto a someterme a un polígrafo, a ver si estoy diciendo mentiras. Yo lo invito a él que nos sometamos y que aclaremos esto. Si yo pierdo, estoy dispuesto a irme para Colombia y renunciar a todos los beneficios que tengo en este país. ¿A qué estaría dispuesto él? Pero la verdad, ¿sobre qué? ¿Qué clase de acusación están haciendo contra mí si todo está escrito, está definido, está aclarado, está ya
súper examinado. Uno puede pensar qué podría tener usted en contra de Horacio Serpa para contar esto hoy. Nada, yo no tengo nada. Siempre lo admiré. Pensé que era un hombre del pueblo, un hombre que venía de atrás. Es otro refrito. Un refrito que no se ha investigado. Eso no es refrito. Eso no es refrito. Porque aquí lo que se está tratando de hablar es que haya prescripciones, de que se cerró el proceso 8000. Eso no es refrito, doctor Serpa y presidente Samper. Hay pruebas y evidencias nuevas. Está la declaración de William Rodríguez. Por lo tanto, señor fiscal, debería abrir esta investigación. Creo que es un refrito en el sentido de volver otra vez a traer una colación que ellos consideran sellada porque se absolvió al presidente Samper y además se absolvió también, o no se absolvió, se cerró la investigación contra él. El problema fue que no hubo justicia, no es que lo que pasó fue que la justicia sirvió fue para tapar lo que pasó, que eso es lo más dramático. Digamos, nada va a ganar una sociedad con que los hechos se mantengan en la penumbra, permanezcan oscuros. Eso me parece a mí que es lo peor, la justicia ante todo, y eso es algo que nos va a servir como sociedad. Con la contundencia de las evidencias sobre el ingreso de los dineros del cartel de Cali a la campaña de Samper, la Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió investigación. Finalmente, Samper fue absuelto con 111 votos a favor y 43 en contra el 13 de junio de 1996. Colombianos, el día de ayer fue uno de los mejores de los últimos tiempos. Hubo carambola de buenas noticias, la liberación de Juan Carlos Gaviria, el triunfo del equipo América sobre Gremio y, por supuesto, la decisión de la Cámara de Representantes de exonerar mi conducta, despejando todos los cargos que me habían sido formulados en relación con la financiación irregular de la campaña que me llevó a la presidencia. Hay un tema del proceso 8000 también que usted dice en el cual usted participó, el proceso de la absolución del presidente Samper. ¿Usted participó entregando dinero a los congresistas? Claro, ¿Cómo participó? No, yo creo que quedó claro, yo participé dentro de ese proceso. La absolución al presidente Samper. Claro, dimos un dinero, se lo dimos a Mogollón, ¿era que llamaba? Jaime Mogollón, el congresista. Claro, él salió a desmentir, pero bueno, era obvio que no tengan... ¿Cómo fue esa reunión para dar el dinero a Jaime Mogollón? Nos reunimos y le entregamos el dinero para que él cogiera más valor aunque él también estaba recibiendo por parte de nosotros, estaba recibiendo beneficios por parte del presidente también. Ante la gravedad de estos señalamientos en su contra, buscamos al excongresista y expresidente de la Comisión de Acusaciones, Jaime Mogollón, quien vive hoy en Lorica, Córdoba, y no quiso responder a nuestro llamado. Doctor Mogollón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le saluda David Palomino, ¿cómo le ha ido? A ver, ¿qué más? Para ver si podemos charlar un par de minuticos, mi estimado doctor. ¿Usted está...? No, que yo no estoy por aquí. ¿Y a qué hora regresa de Montería, doctor Mogollón? No, pues es que no te puedo informar demasiado. Voy aquí, vuelve a llamar. ¿Sí? ¿Con quién se reunió? ¿Usted mismo se reunió con Jaime Mogollón? Claro, yo me reuní. ¿Dónde se reunió? Yo solía reunirme en ¿tú te acuerdas de unos restaurantes? No sé si existen todavía en Colombia que llaman las Acacias. Sí, señor. Bueno, ahí me reunía yo con los congresistas, era mi sitio de reunión, porque casi todos esos restaurantes tienen arriba como una mesa redonda. Ajá. Entonces yo me reunía en esa mesa. ¿Esa era la oficina para darle más o menos. ¿Y ahí cuánto se le dio a Jaime Mogollón? No me acuerdo, creo que fueron 100 millones. ¿En efectivo? Acuérdate que es que fueron hechos de hace tanto tiempo que uno como que a veces la memoria. Casi 19 años. ¿Fue dinero en efectivo? Sí, claro, pues vuelvo y te repito, nosotros ya no dábamos cheques. ¿Y él se comprometió que luchaba? De que iba a hacer todo, porque él era el ponente, ¿no? Sí. Era el ponente del proyecto y entonces él iba a la ponencia favorable para que fuera absuelto el presidente. ¿Y ustedes por qué querían que absolvieran al presidente Samper? Yo pienso que éramos como unos idiotas útiles al final, porque al final pensábamos y creíamos ciegamente que el doctor al final iba a hacer algo por nosotros, pero nunca lo hizo. Me parece grave e infortunadamente, pues eso, digámoslo así, en el evento de que pudiese haber ocurrido, lo cual es una probabilidad, y yo diría una gran probabilidad, pues debería dar lugar a adelantar
investigaciones al respecto. Lo único que tuvimos fue una absolución que tapó todo, una absolución con manchada de ilegalidad, de procesos turbios, que nunca quedó como una cosa clara ante la sociedad. Hoy, William Rodríguez reconoce que su familia tenía un pacto de silencio, confiados en que Samper les cumpliría su promesa. Siempre el doctor Samper nos advirtió a través de muchos emisarios de que ojo con lo que íbamos a hacer, porque él podía tomar una decisión administrativamente de extraditarlos a los Estados Unidos. Bueno, su papá, su tío, ni usted nunca quisieron hablar. ¿Por qué no hablamos? Porque en ese momento las directrices las manejaba mi padre y mi tío, y son hombres de una cultura y principios del no hablar, del silencio. Es respetable, es su forma de ver la vida. Pensaron de que de pronto no hablando iban a lograr en algún momento tener algún beneficio de parte de este gobierno, de pronto el que seguía, que nosotros aspiramos que fuera el del doctor Serpa. Pienso de que es una forma de ver la vida y es respetable, ¿no? Mi padre vino a los Estados Unidos, asumió su responsabilidad y hoy lo más seguro es que va a morir en una prisión, por eso, porque es un hombre, es su forma de la vida. Yo ahora creo que de pronto me equivoqué a guardar tanto silencio porque he sido cómplice de los corruptos. Entonces hoy quiero contar la verdad de la historia, como lo he hecho en mi libro, donde he contado todos los hechos que pasaron durante toda esta historia dentro de una organización criminal. ¿Su papá y su tío siempre guardaron la esperanza de que Samper les iba a cumplir la palabra? Claro, siempre creímos que sí, porque habíamos tenido una relación durante más de 10 años con él, siempre nos había cumplido. Durante esos 10 años, ¿qué les hizo él? ¿Qué favores les hizo? Pues vuelvo y te repito, yo no puedo hablar de cosas que no fui partícipe en ese momento, porque como te dije anteriormente, mi padre me tuvo alejado mucho tiempo de ese mundo. Lo único que sé es que él fue ministro, fue candidato en un momento, fue embajador en España, en varios favores que necesitaron ellos dentro del Congreso, me imagino que tuvo que él escalabrado. Pese al escándalo, Samper terminó su periodo en 1998 y hoy en día es el secretario general de la UNASUR. Es un hombre muy hábil, un hombre que tiene muy buenas relaciones, un hombre demasiadamente capaz, es un hombre de admirar si lo miramos como dentro del mundo maquiavélico, pienso que es un hombre muy capaz, un hombre un animal político que ha sabido siempre mover las fichas, estar bien ubicado a donde tiene que estar. Si lo miramos desde el punto maquiavélico, ¿usted cree que él es maquiavélico? Yo creo que no es obvio que para mí es un tipo maquiavélico, que el fin justifica los medios. Yo creo que es claro. Un presidente que se compra la presidencia de Colombia con los recursos del narcotráfico, que es todavía un agravante. ¿Cómo puede estar representando una institución que supuestamente es la encargada de promover la democracia? Porque es que en la política legal quedó casi que metida la ilegalidad, desde por cuenta del proceso 8000. Casi que, si a Samper no le pasó nada, ¿por qué todos los demás siguen unas generaciones y generaciones con la ilegalidad pegada a la legalidad, haciendo política? El canal RCN intentó obtener respuesta del expresidente Samper y este no quiso entregar declaraciones al respecto. Ante las nuevas y explosivas declaraciones del hijo de los Rodríguez, le hicimos varias llamadas al fiscal Eduardo Montealegre, quien tampoco se pronunció sobre el tema. Yo aspiro que la Fiscalía oiga esas declaraciones y oiga muchas otras declaraciones que contribuyan, obviamente, a establecer hechos, repito, muy graves y que conmocionaron y siguen conmocionando a nuestra sociedad. Además de las fuertes declaraciones contra el expresidente Ernesto Samper y el hoy congresista Horacio Serpa, William Rodríguez también involucró al gobierno del expresidente Andrés Pastrana en un episodio que, asegura, sirvió para que Miguel y Gilberto Rodríguez fueran trasladados a una cárcel cerca a su familia. Cuando se presentó el traslado de mi padre y mi tío a Palmira, fue por un favor que el gobierno nos pidió en ese momento, que era que Aparicio cambiara su versión en contra del exministro Leiva, creo que se llama, que era una persona cercana
a la FARC y a la Casa Pastrana para poder lograr el famoso acercamiento para el proceso de paz del Caguán. El traslado existió y el traslado se hizo por cuestiones médicas. Usted sabe que el Código Penitenciario establece que cuando hay por problemas de salud posibilidades de que sea trasladado cerca de sus familiares, se hace. Un emisario de la Casa Pastrana estuvo en La Picota y le solicitó ese favor a mi padre y mi tío. Y ahí logramos un acercamiento y por eso se logró el traslado de mi padre y mi tío a Palmira en ese momento. ¿Se trasladaron a Palmira? Pero no hubo acuerdo. No, ningún tipo de acuerdo. Y ahí están los documentos y los datos por qué fue que se trasladaron. Pues claro que hubo un acuerdo, entonces hubo para que... Pero yo pienso que lo que tú estás diciendo, había orden expresa de las autoridades americanas que los Rodríguez tenían que estar en La Picota. ¿Por qué pasó ese traslado? En un libro, creo que en el cartel de los sapos dice que fue porque sapearon un túnel. ¿Tú piensas que a mi papá y a mi tío los iban... Tú que conoces más la historia del cartel de Cali, toda la persecución, tú que conoces más la historia del cartel de Cali, toda la persecución del director de la policía sin la autorización del jefe del DAS, es ilógico pensar una cosa de esas. Eso se dio con un orden presidencial. El heredero político hoy en día reconoce sin problemas su administración en la sombra durante 6 años del equipo América de Cali. Dice que mientras llevó sus riendas en la clandestinidad, ganó 5 estrellas porque manejaba al equipo como a una empresa. Usted dice que usted dirigió el equipo del América durante muchos años. ¿Esto cómo se lograba? ¿Eso en los papeles estaba? ¿Cómo se hacían para dirigir el América ustedes? Sin pues que nosotros, yo pienso que todo el mundo lo sabía. Pero no públicamente se decía. No, todo el mundo sabía, pero no sé por qué había ese, como esa... todo el mundo sabía quiénes manejamos el América. En un momento se supo que lo manejaba mi padre. En un momento lo manejó mi tía, pero mi tía sí estaba dentro de la organización. Cuando se supo fue escándalo. ¿Cómo? Cuando se supo fue un escándalo. Antes no nadie había hecho el escándalo. Por eso, pero es que vuelvo y te repito, ningún delincuente llega al lugar que nosotros llegamos sin el auxilio del establecimiento y de la sociedad. Eso es muy claro. Desde el año 86 había una ley que llamaba la ley del deporte, que podía intervenir los equipos. ¿Por qué no intervinieron en la América? Eso no es problema de nosotros. ¿Su papá cómo se mete a la América? Mi padre comienza en el América en el 79. En ese momento mi padre era un próspero empresario. La gente desconocía de pronto cuál era su otra actividad. Un sector de la junta directiva decide traer al doctor Gabriel Ochoa a la América y en ese momento aparecen unos socios que quieren ayudar al equipo, entre los cuales está mi papá, y traen 3 o 4 jugadores, traen 3 jugadores importantes, que fue Gay, que era el arquero, traen a Bataglia, que era un delantero, y traen a González aquí, un volante de marca, y América es campeón por primera vez después de 50 años. Entonces, de gratitud, mi papá es invitado a que forme parte, y mi papá fue vicepresidente de la América por mucho tiempo. ¿Y usted le recibe el legado a su papá de la América? Yo llego con un plan estratégico que lo copio del Ajax de Holanda y comienzo a trabajar en las fuerzas básicas, en las divisiones menores de la América, y hago un proceso planificado desde el año 89 al 1996 para sacar jugadores hechos en la institución. Entonces comienzan a aparecer jugadores en época, y América es campeón con el Chique García en el año 97 con el 90% de jugadores hechos en la institución. ¿Usted qué directores técnicos llevó? Yo tuve a Diego Umaña, después llevé al profesor García, al Chiqui, y después llevé a Jaime de la Pava. ¿Y a Maturana? Eso lo llevó mi padre. ¿Él tenía relación ahora con su papá? ¿Y al técnico Ochoa? Lo trajo fue Pepino San Giovanni. ¿Pero eso no fue en la época de su papá? Pero, como te cuento, fue en el 79, el que lo contrató fue el Pepino, y ahí el doctor se quedó hasta el año 91, creo que. ¿Y cómo fue su relación y la de su papá con el Chique García?
Mi papá nunca tuvo relación con él, porque el que tuvo relación con el chico fui yo. ¿Periodistas deportivos le pedían plata? Sé que usted no quiere decir nombres, pero ¿cómo eran estos hechos? Yo pienso que la corrupción llegó a todos los niveles. ¿Y cómo le todos los pedían niveles plata? sociales. Nada, yo pienso que muchas veces no era ni cómo me lo pedían, de pronto uno ya le llevaba el regalito y se lo entregaba. Esto es un tema también que ha ocurrido a nivel mundial, es decir, cómo se han infiltrado las mafias en el deporte para poder, en todo caso, camuflar tantos recursos de origen ilícito, es decir, el típico lavado. Confirma que el cartel de Cali se unió con el bloque de búsqueda de la policía para acabar con Escobar. Dice que le pagaban semanalmente fuertes sumas de dinero al coronel Danilo González, quien ya murió, y al hoy detenido coronel Hugo Aguilar. Danilo González fue uno de los hombres que lideró el grupo de búsqueda en la guerra en contra de Pablo Escobar. En ese momento era un oficial de la policía. En ese momento creo que era mayor de la policía, creo. Y el tipo tiene una relación cercana con mi padre. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el cartel de Cali influyó en la captura y en la terminación de esa organización criminal. Dentro de la historia colombiana fueron los hombres que financiaron al grupo de búsqueda, financiaron la inteligencia en contra del señor Escobar. ¿Con quién salieron? ¿Con quién salió el cartel de Cali para acabar con con las Pablo Escobar? autoridades, eso es claro. Hubo alianzas entre el cartel de Cali y la sociedad. Lo único que sé es que mi papá peleó una guerra en contra del mayor criminal de Latinoamérica por la vida de él. Y yo pienso que cuando hay una guerra, tienen que, y más con Pablo Escobar, porque es que no estábamos peleando con las monjas de la caridad, estábamos peleando con el señor Escobar, un hombre que voló un avión, un hombre que puso 500 kilos de dinamita, que nos voló no sé cuántas droguerías, que nos asesinó yo no sé cuántos hombres. Entonces estamos hablando de que estábamos enfrentados en una guerra contra el mayor criminal de Latinoamérica. Vivió al lado de su papá y su tío los meses claves para esta organización, mientras trataban de impedir su extradición a Estados Unidos y conseguir una condena baja en Colombia. Precisamente en esos años se convirtió en la persona más visible del cartel de Cali y sufrió un atentado en su contra por parte del cartel del norte del Valle que casi le cuesta la vida. Yo me creía un superhombre, creía que todo lo podía, que todo lo podíamos, porque el fin justificaba los medios, pero realmente la vida me enseñó de que no era así. Yo caí herido y a mí no me salvó sino fue Dios. Yo pensé en Él y Él me salvó. Yo apenas pensé en Dios me tranquilicé. Y sabía que no me iba a morir en ese momento. Él me dio otra oportunidad. Me tocó la primera vez la puerta. Después, estando prófugo, volví y me la tocó. En el atentado, ¿dónde recibe usted los tiros? Recibí 2 en el abdomen, 1 en la ingle, recibí 1 en la rodilla, recibí 2 aquí. ¿Y cómo se salva? Milagro. Milagro. Una mesa encima. Cuando yo me le paro al sicario, entonces el sicario iba para mi cabeza, entonces los tiros por inercia fueron hacia abajo. Entonces, la fuerza del tiro te tira hacia atrás y caigo y no sé, milagro de Dios no me repataron. Yo me hice el muerto y a un amigo mío, Oscar, le pegaba un tiro en la aorta y se desangró rápido y la sangre me llegó aquí. Los tipos me dieron por muerto. ¿Qué piensa uno en esos momentos? ¿Son de mucho nervios? Pues yo solamente miraba al tipo de los zapatos azules, que era el tipo que se movía para todos lados y bueno, te digo, lo único que pensé fue en Dios y que era injusto, tenía una hija de 1 año, pensé en mi hija después de que no había pensado en ella durante mucho tiempo porque estaba embriagado por el poder y el reconocimiento y el dinero y tuve otra nueva oportunidad, Dios no me dejó morir, yo perdí casi la mitad de la sangre del cuerpo, pero no era mi día. Como la mayoría de sus hermanos, se preparó en las mejores universidades para ser un profesional exitoso, pero su vida dio un giro cuando decidió utilizar sus conocimientos en derecho para ayudar a los jefes del cartel. Yo no me estoy justificando. Puedo sacar 20.000 excusas, pero no las tengo. Tolima, ¿qué excusa tengo? Yo era un hombre de 30 años, yo tomaba mis propias decisiones, yo no le puedo echar la culpa a mi padre. Era yo soy el responsable y por eso tuve que pagar. Enfrentaba una condena a 22 años que quedó reducida a 5 años por haber colaborado con la justicia en Estados Unidos. Dentro de su principal aporte está toda la información que entregó sobre la corrupción en Colombia. ¿Qué le dijo su papá, por ejemplo? ¿Ustedes tuvieron encontrones o desacuerdos por el acuerdo al que usted hizo con Estados Unidos y el que hizo y el de él de no hablar? Yo pienso que eso fue
Nosotros aclaramos nuestras diferencias y quedaron claras, que nunca hubo ni una traición de parte de él, ni una traición de parte mía. Era lo mejor que se podía hacer en ese momento para mí y para mi familia. Ellos tomaron una decisión, yo tomé otra. Y yo pienso que de parte mía quedó sanado ese episodio. Yo no sé si de parte de él, creo que sí. Hoy en día, los capos del cartel de Cali, quienes en la década de los 90 llegaron a tener todo el poder político con su habilidad para corromper con el dinero del narcotráfico, siguen detenidos en cárceles en Estados Unidos y purgan condenas a 30 años. Era a su papá y a su tío en la cárcel, ¿qué significa eso? No, pues es muy difícil porque yo no puedo decir que yo no quiera a mi tío y pues ver a lo mejor que mueran en una cárcel, pues es muy difícil, ¿no? Como miembro de una familia. No puedo disculparlos porque al final pienso que nos equivocamos y tomamos las decisiones equivocadas y al final hemos reconocido nuestros errores y hemos pagado por ellos. Yo pienso que ha sido la familia que más ha sido perseguida, la familia que más ha habido este estigma de esta maldición. Entonces es una tragedia que al final no sé si valió la pena todo este esfuerzo, toda esta riqueza, todo este poder, porque al final ¿qué quedó? No quedó nada. A sus 49 años, el hijo mayor del máximo jefe del cartel de Cali tiene una nueva vida en libertad en Miami, al lado de su esposa y sus 2 hijas, y trabaja en una pequeña empresa de construcción en esa ciudad. Yo a mi papá lo he visto en los últimos 12 años, lo he visto 2 veces. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Yo lo dejé ver en el 2002, un día que me despedí, que hablamos. Él siempre era optimista, me decía, no, eso no va a pasar, no te van a caer en extradición. Yo sabía que mi suerte estaba echada. Y ese día nos despedimos y vi un hombre fuerte, un hombre de vigor, y después de ¿cuántos años? Después de 2 años vuelvo y lo veo y ya veo un hombre ya mayor. Me causó impacto, ¿no? De ver un hombre con el vigor, con la fortaleza que tenía mi viejo, ver un hombre ya mayor, un hombre ya más pausado, un hombre más resignado a su suerte. No fui partícipe en ese momento porque, como te dije anteriormente, mi padre me tuvo alejado mucho tiempo de ese mundo. Lo único que sé es que él fue ministro, fue candidato en un momento, fue embajador en España, en varios favores que necesitaron ellos dentro del Congreso. Me imagino que tuvo que él colaborado. Pese al escándalo, Samper terminó su periodo en 1998 y hoy en día es el secretario general de la UNASUR. Es un hombre muy hábil, un hombre que tiene muy buenas relaciones, un hombre demasiadamente capaz, es un hombre de admirar si lo miramos como dentro del mundo maquiavélico. Pienso que es un hombre muy capaz, un hombre, un animal político que ha sabido siempre mover las fichas, estar bien ubicado a donde tiene que estar. Si lo miramos desde el punto maquiavélico, ¿usted cree que él es maquiavélico? Yo creo que es obvio que para mí es un tipo maquiavélico, que el fin justifica los medios. Yo creo que es claro. Un presidente que se compra la presidencia de Colombia con los recursos del narcotráfico, que es todavía un agravante, ¿cómo puede estar representando una institución que supuestamente es la encargada de promover la democracia? Porque es que en la política legal quedó casi que metida la ilegalidad, por cuenta del proceso 8000. Casi que, si a Samper no le pasó nada, ¿por qué todos los demás siguen unas generaciones y generaciones con la ilegalidad pegada a la legalidad, haciendo política? El canal RCN intentó obtener respuesta del expresidente Samper y este no quiso entregar declaraciones al respecto.
Ante las nuevas y explosivas declaraciones del hijo de los Rodríguez, le hicimos varias llamadas al fiscal Eduardo Montealegre, quien tampoco se pronunció sobre el tema. Yo aspiro que la Fiscalía oiga esas declaraciones y oiga muchas otras declaraciones que contribuyan, obviamente, a establecer hechos, repito, muy graves y que conmocionaron y siguen conmocionando a nuestra sociedad. Además de las fuertes declaraciones contra el expresidente Ernesto Samper y el hoy congresista Horacio Serpa, William Rodríguez también involucró al gobierno del expresidente Andrés Pastrana en un episodio que, asegura, sirvió para que Miguel y Gilberto Rodríguez fueran trasladados a una cárcel cerca a su familia. Cuando se presentó el traslado de mi padre y mi tío a Palmira, fue por un favor que el gobierno nos pidió en ese momento, que era que Aparicio cambiara su versión en contra del exministro Leiva, creo que se llama, que era una persona cercana a la FARC y a la Casa Pastrana para poder lograr el famoso acercamiento para el proceso de paz del Caguán. El traslado existió y el traslado se hizo por cuestiones médicas. Usted sabe que el Código Penitenciario establece que cuando hay por problemas de salud posibilidades de que sea trasladado cerca de sus familiares, se hace. Un emisario de la Casa Pastrana estuvo en La Picota y le solicitó ese favor a mi padre y mi tío. Y ahí logramos un acercamiento y por eso se logró el traslado de mi padre y mi tío a Palmira en ese momento. ¿Se trasladaron a Palmira? Pero no hubo acuerdo. No, ningún tipo de acuerdo. Y ahí están los documentos y los datos por qué fue que se trasladaron. Pues claro que hubo un acuerdo, entonces hubo para que... Yo pienso que lo que tú estás diciendo, había orden expresa de las autoridades americanas que los Rodríguez tenían que estar en La Picota. ¿Por qué pasó ese traslado? En un libro, creo que en el cartel de los sapos dice que fue porque desapiaron un túnel. ¿Tú piensas que a mi papá y a mi tío los iban? Tú que conoces más la historia del cartel de Cali, toda la persecución, tú que conoces más la historia del cartel de Cali, toda la persecución del director de la policía sin la autorización del jefe del DAS, es ilógico pensar una cosa de esas. Eso se dio con un orden presidencial. El heredero político hoy en día reconoce sin problemas su administración en la sombra durante 6 años del equipo América de Cali. Dice que mientras llevó sus riendas en la clandestinidad, ganó 5 estrellas porque manejaba al equipo como a una empresa. Usted dice que usted dirigió el equipo del América durante muchos años. ¿Esto cómo se lograba? ¿Eso en los papeles estaba? ¿Cómo se hacían para dirigir el América ustedes? Sin pues que nosotros, yo pienso que todo el mundo lo sabía. Pero no públicamente se decía. No, todo el mundo sabía, pero no sé por qué había ese, como esa... todo el mundo sabía quiénes manejamos el América. En un momento se supo que lo manejaba mi padre. En un momento lo manejó mi tía, pero mi tía sí estaba dentro de la organización. Cuando se supo fue escándalo. ¿Cómo? Cuando se supo fue un escándalo. Antes no nadie había hecho el escándalo. Por eso, pero es que vuelvo y te repito, ningún delincuente llega al lugar que nosotros llegamos sin el auxilio del establecimiento y de la sociedad. Eso es muy claro. Desde el año 86 había una ley que llama la ley del deporte, que puede intervenir los equipos. ¿Por qué no intervinieron en la América? Eso no es problema de nosotros. ¿Su papá cómo se mete a la América? Mi padre comienza en el América en el 79. En ese momento mi padre era un próspero empresario. La gente desconocía de pronto cuál era su otra actividad. Un sector de la junta directiva decide traer al doctor Gabriel Ochoa a la América. Y en ese momento aparecen unos socios que quieren ayudar al equipo, entre los cuales está mi papá. Y traen 3 o 4 jugadores, traen 3 jugadores importantes, que fue Gay, que era el arquero, traen a Bataglia, que era un delantero, y traen a González aquí, un volante de marca. Y América es campeón por primera vez después de 50 años. Entonces, de gratitud, mi papá es invitado a que forme parte, y mi papá fue vicepresidente de la América por mucho tiempo. ¿Y usted le recibe el legado a su papá de la América? Yo llego con un plan estratégico que lo copio del Ajax de Holanda y comienzo a trabajar en las fuerzas básicas, en las divisiones menores de la América, y hago un proceso planificado
desde el año 89 al 1996 para sacar jugadores hechos en la institución. Entonces comienzan a aparecer jugadores en época, y América es campeón con el Chiqui García en el año 97 con el 90% de jugadores hechos en la institución. ¿Usted qué directores técnicos llevó? Yo tuve a Diego Umaña, después llevé al profesor García, al Chiqui, y después llevé a Jaime de la Pava. ¿Y a Maturana? Eso lo llevó mi padre. Él tenía relación ahora con su papá. ¿Y al técnico Ochoa? Lo trajo fue Pepino San Giovanni. ¿Pero eso no fue en la época de su papá? Pero, como te cuento, fue en el 79, el que lo contrató fue el Pepino, y ahí el doctor se quedó hasta el año 91, creo que. ¿Y cómo fue su relación y la de su papá con el Chiqui García? Mi papá nunca tuvo relación con él, porque el que tuvo relación con el Chiqui fui yo. ¿Periodistas deportivos le pedían plata? Sí, que usted no quiere decir nombres, pero ¿cómo eran estos? Era la importancia de la capacidad de poder defender la ley, porque no era lo mismo hablar con una persona que no tuviera una educación suficiente para tirar un discurso dentro de la comisión o dentro de la plenaria para defender el proyecto, que una persona que no tuviera de pronto la formación jurídica para defender un proyecto. ¿Y usted a quién le aprendió eso del hecho de reunirse con congresistas y el hecho de ofrecerles dinero? Pues yo pienso que a mi padre, ¿no? Porque mi padre lo hizo durante muchos años. ¿Ya usted lo veía normal dentro de la vida? No es que lo viera normal, simplemente era una estrategia de supervivencia. Estábamos peleando realmente una guerra jurídica en contra de los americanos, y eran ellos o nosotros. A ver, lo que es triste, lo que digo, no pasa nada en el país. Yo creo que usted fue la única, esta entrevista, que debía haber sido una bomba en cualquier parte del mundo. Aquí no pasa nada. ¿Sabe qué es lo más triste? Que todos los medios la escondieron. Todos los medios taparon. Todos los medios no quisieron publicarla. Que fue lo mismo que pasó cuando iniciamos los cassettes. Nadie quiso sacarlos. Cuando yo hago la denuncia, cuando se conoce la denuncia inclusive por Álvaro Gómez en el noticiero 24 horas, en ese momento, ¿qué pasó? Nadie quiso publicarla. Pastrana es una patria, Pastrana es un mal perdedor. Y 4 años después se reconfirmó, o 3 años después, todo. Pero es que el proceso 8000 es una, digámoslo así, historia que ni ha terminado ni puede terminar. Tiene muchos elementos que, por supuesto, están ahí para que sean analizados y para que sean considerados, porque es el nexo y la vinculación de importantes sectores de la actividad nacional, en este caso la política, recibiendo recursos e ingresos de estas organizaciones mafiosas y delictivas. Por primera vez la mafia comienza a hablar, y yo creo que no es un tema de si les creemos o no, es que para eso está la fiscalía. Si el señor William Rodríguez está mintiendo, eso lo tiene que decir la fiscalía. Pero es que ni siquiera eso ha hecho. Ni siquiera lo llama. Ni siquiera lo ha llamado, no hay derecho. O sea, llámelo y después peleemos, pero llámelo. Y si la fiscalía no lo hace, pues va a quedar muy mal. La sombra del 8000 vuelve a aparecer con el testimonio de un amigo del extesorero de la campaña, Santiago Medina. El testigo asustado contó a la fiscalía que Medina le había confiado en secreto sobre cómo se había dado la infiltración de los dineros calientes a la campaña de Samper y del acuerdo que se habría realizado. Ellos me recibieron de una manera muy cordial, muy amables, muy atentos. Estaban dispuestos a colaborar, a ayudarnos, a encontrarle una solución a todos sus problemas, a entregarse y colaborar con la justicia. Ante las evidencias, Medina fue capturado y decidió colaborar con la justicia. Bueno, las necesidades eran muy claras. Inicialmente, para la primera vuelta eran 1.000 millones de pesos. Para la segunda esperábamos conseguir 2.000 y nos dieron 4.000. A las pocas horas de la confesión de Santiago Medina, su indagatoria llegó a manos del gobierno sin justificación alguna. Situación que quedó evidenciada en una rueda de prensa que en su momento se convirtió en escándalo. Doctor Botero, nos acaban de informar de la Fiscalía que la indagatoria del señor Medina fue sustraída de la Fiscalía el día sábado, que incluso en este momento hay funcionarios de la Dijín tomando huellas, etcétera. ¿Cómo se explica usted que si esa indagatoria no se filtró a los medios de comunicación, usted prácticamente nos haya hecho un relato pormenorizado de su contenido? ¿El gobierno tuvo conocimiento de ese documento? El gobierno conoció un anónimo, porque vivimos en el país de los anónimos.
Vivimos en el país en el que a través de la informalidad se impulsa la suspicacia y la contumelia. Este fue el inicio del proceso 8000, el episodio más turbulento del que se tenga noticia en la historia política reciente de Colombia, que originó un juicio contra el expresidente Samper. Yo era el tesorero fantástico, el excelente tesorero, la persona muy hábil para conseguir dinero, para el manejo de las relaciones públicas en el país, una persona que todo el mundo lo conocía, que todo el mundo lo admiraba. El 28 de julio resuelvo hablar y me convierto en el villano, en el ladrón, en el mentiroso, en el novelesco. El extesorero, hoy ya fallecido, fue acusado por el delito de enriquecimiento ilícito y condenado a 64 meses de prisión. Este hombre clave en el proceso 8000 acusó al presidente Samper y a su ministro de Defensa, Fernando Botero Sea, quien fue el gerente de la campaña, de tener conocimiento del ingreso del dinero del narcotráfico. ¿Sabía Samper concretamente de ese viaje suyo, de ese proyecto de viaje? Claro. A mí la primera persona que me envió a Cali fue el doctor Botero. Y el exministro Botero, usted fue a tranquilizarlo diciéndole que ustedes podían detener la ley en el Congreso. Sí, íbamos a intentarlo, ¿no? Porque con esto era él no hablaba entonces ante los medios y si ustedes lo ayudaban a detener la ley. Claro, ese era el compromiso. ¿Qué les dijo él ese día? Que primero, yo tuve una reunión, yo tuve una llamada telefónica primero con él donde él me dice que no aguanta más, que necesita hablar conmigo, que él quiere que le ayudemos a ver porque él no puede guardar más la palabra que le había dado a mi padre. El hijo mayor de Miguel Rodríguez dice que pese al escándalo y de la presión de Estados Unidos, se reunió con Horacio Serpa, ministro del Interior y hoy senador de la República, para tranquilizar a Fernando Botero. El señor presidente de la República no participa, no ha participado, nunca participará en componendas ni en pactos, ni en ninguna clase de arreglos que estén en contra del interés de los colombianos, de su patria. Podemos hablar de varias reuniones que tuve con el ministro, el doctor Serpa, donde conspiramos en un momento para que Fernando Botero no se reventara, como al final lo hizo porque el gobierno le incumplió otra vez la palabra, el doctor Samper le incumplió la promesa que le hizo. Y luego tuvo otra reunión en Bogotá con el doctor Serpa para que no asistiera a la plenaria de la Cámara cuando se estaba discutiendo el proyecto de extinción de dominio. ¿Qué momento se dio con la reunión con el exministro? Pues la primera fue en el Cantón Norte de Bogotá. Justo donde estaba detenido. Yo estuve reunido en el casino de oficiales, se llama. Y en ese momento estaba el exministro Botero detenido en ese. Sí, estaba detenido, estuvimos el doctor Botero, estuvo el doctor Horacio, estuvo Jairo Chavarria, que estuve yo en esa reunión, donde acordamos de que no pasaría el proyecto de enriquecimiento ilícito de terceros, porque era entendible que en ese momento, si pasaba, era una condena segura para el doctor Fernando Botero. Yo lo tranquilicé, le dije que nosotros íbamos a tratar de financiar, de que esto saliera favorable a los intereses de él y de nosotros. A una gran mayoría de colombianos no nos cabe duda de que saldrá bien librado, de que saldrá con la frente en alto para recibir no solo el aplauso, sino muchísimos merecimientos que la patria le tiene reservada a un joven tan especial de la política de Colombia. ¿Y el papel de Horacio Serpa esa noche cuál fue? Era el vocero del gobierno. ¿Y él qué le decía a Botero? Que se tranquilizaba. ¿Que ahí estaba usted como garantía? No era solamente que yo estaba como garantía, era que el doctor Samper se comprometía. ¿Y esa noche en qué quedaron? ¿Quedó tranquilo Botero y supuestamente no iba a hablar? Quedó tranquilo, quedamos en ese compromiso, pero como siempre, al final, es entendible, ¿no? Bajo tanta presión que tuvo el expresidente en ese momento, tuvo que salir a entregar y a repartir embajadas, a repartir notarias y institutos para tratar de que los congresistas estuvieran con él en el voto en contra de ese proyecto. Pero
Pero ante la presión mediática, el narcomico, como fue conocido el artículo que pensaban colgarle a la ley que hacía imposible juzgar por enriquecimiento ilícito a las personas que habían recibido dinero del narcotráfico, se cayó en el Congreso y se salvó el proceso 8000. Finalmente Botero, ya sin salida, decide hablar y colaborar con la justicia. El abrazo de la paz. Cuando el candidato Samper, en ese momento, me pide que lo acompañe en su automóvil, en una camioneta que tenía, saliendo de la sede de la campaña en la calle 72 y dirigiéndonos a un almuerzo para recaudar unos fondos para la campaña. Y en ese momento estamos los dos en el carro, y de pronto me dice: oye, Fer, va a tocar aceptar el dinero de esta gente. Cuando dijo esta gente, yo sabía exactamente de qué gente estaba hablando, porque la forma como él y yo nos referíamos a esa gente del cartel de Cali era con la expresión esa gente. En ese momento se dio la famosa declaración del expresidente Samper, que quedó en la memoria de los colombianos. Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Y el tema de sus espaldas esa es una de las máculas que tiene, se volvió casi ya un moto, ¿no? Cada vez que queremos decir que una personalidad política no quiere asumir su responsabilidad política, cogemos esa palabra los colombianos. Los que quieren que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Pienso que es un hombre brillante, un hombre que tuvo una carrera intachable. Lo único que le faltó fue ser presidente de Colombia, y yo pienso que los únicos dos lunares para mí del doctor Eliezer fue, primero, que escogió mal las amistades, se murió con Samper, y segundo, pienso que él y Samper de pronto hubieran cambiado la historia de Colombia, donde realmente hubieran reconocido de que realmente sí sabían que el cartel de Cali había financiado la campaña presidencial del doctor Samper. No va a renunciar, que quede bien claro, Ernesto Samper Pizano a la presidencia de la República, porque tiene títulos y méritos y legitimidad y respaldo en esta Colombia grande y grata para mantener el ejercicio presidencial. Y cuando estalla ese escándalo, pues ya sale a luz pública todo ese compromiso que tenían el doctor Samper con ellos, que lo adquirió en España. Después mi padre me contó dónde había sido el acuerdo, cómo había sido y cómo llegaron a ese acercamiento para lograr que al final, si él era presidente, poder tener esa ley de sometimiento para que ellos se entregaran y solucionaran su parte jurídica. También era un acuerdo que no solamente los incluía a ellos, era un acuerdo general donde se planteaba terminar con el negocio del narcotráfico en Colombia, donde muchas personas, en ese momento mi padre y mi tío tenían mucho liderazgo dentro del narcotráfico, eran los nuevos jefes, eran los nuevos amos del mundo del narcotráfico después de lo de Pablo Escobar. Y habían juntado a muchas personas dispuestas a entregarse y terminar el negocio en Colombia. ¿Este fue el pacto de Recoletos en España? Ese fue el pacto que viajaron varios emisarios, se reunieron con el doctor en España y llegamos él llegó a ese compromiso con ellos si llegaba a ser presidente de Colombia. ¿Y quiénes se reunieron en España? Volvemos a los mismos. En ese entonces se dijo que Eduardo Mestre, Ernesto Samper y un emisario del cartel de Cali. ¿Quién era el emisario? No, eso es reserva del sumario. Se reafirma el pacto de Recoletos en España. Llama la atención y sí sería bueno que William Rodríguez contara, porque las historias hay que contarlas todas, si no, la versión de William no tiene validez. William no puede decir que hubo el pacto de Recoletos, pero no dice quién fue el enviado especial cuando Samper era ya embajador a hablar en Madrid, España, para conseguir los recursos de la campaña. Tiene que decirlo. Mientras esto ocurría, Estados Unidos presionaba con fuertes declaraciones desde Washington y en un hecho sin precedentes le suspendió la visa a Ernesto Samper. He took campaign money from the drug cartels. The administration has taken the extraordinary step of canceling President Samper's entry visa. Hace ya varios meses
Vine a esta tierra de Chaparral en medio de circunstancias particularmente difíciles. Entonces dije que no necesitaba la visa de ningún gobierno extranjero para venir a Chaparral. El cartel de Cali seguía moviendo sus fichas en el Congreso a favor de sus intereses. William asegura que en un acuerdo con el hoy congresista Horacio Serpa trataba de detener que se aprobara la ley de extinción de dominio que amenazaba a la mafia. Luego usted dice que hubo una segunda entrevista con el exministro Horacio Serpa. Sí, eso fue antes de que se presentara el proyecto de extinción de dominio ante la plenaria de la Cámara. Ya habíamos perdido en el Senado. Es entendible que en ese momento nosotros nos estábamos jugando nuestro futuro económico, de nuestra familia. No solamente nosotros, muchas personas pertenecientes a otras organizaciones criminales habíamos hecho un convenio para tratar de sacar este proyecto adelante. Sabíamos que siempre el último discurso lo daba el doctor Serpa en la plenaria. Si tú que seguiste juiciosamente los debates de todos estos proyectos, debes saber que el antepenúltimo era Lucio y el último era el doctor Horacio. Con su gran oratoria cambiaba totalmente las conciencias de los congresistas. Entonces era necesario que el doctor Serpa no asistiera a esa plenaria y nos reunimos para convencerlo, porque si él asistía sabíamos que íbamos a perder. Y él accedió a irse a un homenaje que le están haciendo en su pueblo natal, en Barrancabermeja, creo que es él, y no asistió, y ese día ganamos dentro de la Cámara de Representantes. El 15 de noviembre de 1996, Serpa no asistió a la plenaria del Congreso, donde se discutía esta ley que ponía en riesgo los bienes de los narcotraficantes. Cuando se conoció esa declaración en la que usted habla que se reunió con el exministro Horacio Serpa, él dijo que eso era mentira. ¿Usted qué dice hoy en día de esas declaraciones de él? Yo lo invito a él para que de una vez definamos y que todo mundo se quite esa duda de quién está diciendo la verdad, si él o yo. Hay muchas pruebas yo estoy dispuesto a someterme a un polígrafo, a ver si estoy diciendo mentiras. Yo lo invito a él que nos sometamos y que aclaremos esto. Si yo pierdo, estoy dispuesto a irme para Colombia y renunciar a todos los beneficios que tengo en este país. ¿A qué estaría dispuesto él? Pero la verdad, ¿sobre qué? ¿Qué clase de acusación están haciendo contra mí si todo está escrito, está definido, está aclarado, está ya súper examinado? Uno puede pensar qué podría tener usted en contra de Horacio Serpa para contar esto hoy. Nada, yo no tengo nada. Siempre lo admiré. Pensé que era un hombre del pueblo, un hombre que venía de atrás. Es otro refrito. Un refrito que no se ha investigado. Eso no es refrito. Eso no es refrito. Porque aquí lo que se está tratando de hablar es que haya prescripciones, de que se cerró el proceso 8000. Eso no es refrito, doctor Serpa y presidente Samper. Hay pruebas y evidencias nuevas. Está la declaración de William Rodríguez. Por lo tanto, señor fiscal, debería abrir esta investigación. Creo que es un refrito en el sentido de volver otra vez a traer una colación que ellos consideran sellada porque se absolvió al presidente Samper y además se absolvió también, o no se absolvió, se cerró la investigación contra él. El problema fue que no hubo justicia, no es que lo que pasó fue que la justicia sirvió fue para tapar lo que pasó, que eso es lo más dramático. Digamos, nada va a ganar una sociedad con que los hechos se mantengan en la penumbra, permanezcan oscuros. Eso me parece a mí que es lo peor, la justicia ante todo, y eso es algo que nos va a servir como sociedad. Con la contundencia de las evidencias sobre el ingreso de los dineros del cartel de Cali a la campaña de Samper, la Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió investigación. Finalmente, Samper fue absuelto con 111 votos a favor y 43 en contra el 13 de junio de 1996. Colombianos, el día de ayer fue uno de los mejores de los últimos tiempos. Hubo carambola de buenas noticias, la liberación de Juan Carlos Gaviria, el triunfo del equipo América sobre Gremio y, por supuesto, la decisión de la Cámara de Representantes
de exonerar mi conducta, despejando todos los cargos que me habían sido formulados en relación con la financiación irregular de la campaña que me llevó a la presidencia. Hay un tema del proceso 8000 también que usted dice en el cual usted participó, el proceso de la absolución del presidente Samper. ¿Usted participó entregando dinero a los congresistas? Claro, ¿Cómo participó? No, yo creo que quedó claro, yo participé dentro de ese proceso. La absolución al presidente Claro, Samper. dimos un dinero, se lo dimos a Mogollón, ¿era que llamaba? Jaime Mogollón, el congresista. Claro, él salió a desmentir, pero bueno, era obvio que no tengan... ¿Cómo fue esa reunión para dar el dinero a Jaime Mogollón? Nos reunimos y le entregamos el dinero para que él cogiera más valor aunque él también estaba recibiendo por parte de nosotros, estaba recibiendo beneficios por parte del presidente también. Ante la gravedad de estos señalamientos en su contra, buscamos al excongresista y expresidente de la Comisión de Acusaciones, Jaime Mogollón, quien vive hoy en Lorica, Córdoba, y no quiso responder a nuestro llamado. Doctor Mogollón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le saluda David Palomino. ¿Cómo le ha ido? A ver, ¿qué más? A ver si podemos charlar un par de minuticos, mi estimado doctor. ¿Usted está...? No, es que yo no estoy por aquí. ¿Y a qué hora regresa de Montería, doctor Mogollón? No, pero es que no te puedo informar demasiado. Voy aquí, vuelve a llamar. ¿Con quién se reunió? ¿Usted mismo se reunió con Jaime Claro, Mogollón? yo me reuní con ¿Dónde él. se reunió? Yo solía reunirme en ¿tú te acuerdas de unos restaurantes? No sé si existen todavía en Colombia que llaman las Acacias. Sí, señor. Ahí me reunía yo con los congresistas, era mi sitio de reunión, porque casi todos esos restaurantes tienen arriba como una mesa redonda. Ajá. Entonces yo me reunía en esa mesa. Esa era la oficina para darle Más o dinero. menos. ¿Y ahí cuánto se le dio a Jaime Mogollón? No me acuerdo, creo que fueron 100 millones. No. ¿En efectivo? Acuérdate que es que fueron hechos de hace tanto tiempo que uno como Sí, que a veces fueron la hace memoria. casi 19 años. ¿Fue dinero en efectivo? Sí, claro, pues vuelvo y te repito, nosotros ya no dábamos ¿Y él cheques. se comprometió que luchaba? De que iba a hacer todo, porque él era el ponente, ¿no? Sí. Era el ponente del proyecto y entonces él iba a dar la ponencia favorable para que fuera absuelto el presidente. ¿Y ustedes por qué querían que absolvieran al presidente Samper? Yo pienso que éramos porque éramos como unos idiotas útiles al final, porque al final pensábamos y creíamos ciegamente que el doctor al final iba a hacer algo por nosotros, pero nunca lo hizo. Me parece grave e infortunadamente, pues eso, digámoslo así, en el evento de que pudiese haber ocurrido, lo cual es una probabilidad, y yo diría una gran probabilidad, pues debería dar lugar a adelantar investigaciones al respecto. Lo único que tuvimos fue una absolución que tapó todo, una absolución con manchada de ilegalidad, de procesos turbios, que nunca quedó como una cosa clara ante la sociedad. Hoy, William Rodríguez reconoce que su familia tenía un pacto de silencio, confiados en que Samper les cumpliría su promesa. Siempre el doctor Samper nos advirtió a través de muchos emisarios de que ojo con lo que íbamos a hacer, porque él podía tomar una decisión administrativamente de extraditarlos a los Estados Unidos. Bueno, su papá, su tío, ni usted nunca quisieron hablar. ¿Por qué no hablamos? Porque en ese momento las directrices las manejaba mi padre y mi tío, y son hombres de una cultura y principios del no hablar, del silencio. Es respetable, es su forma de ver la vida. Pensaron de que de pronto no hablando iban a lograr en algún momento tener algún beneficio de parte de este gobierno, de pronto el que seguía, que nosotros aspiramos que fuera el del doctor Serpa. Pienso de que es una forma de ver la vida y es respetable, ¿no? Mi padre vino a los Estados Unidos, asumió su responsabilidad y hoy lo más seguro es que va a morir en una prisión por eso, porque es un hombre, es su forma de ver la vida. Yo ahora creo que de pronto me equivoqué al guardar tanto silencio porque he sido cómplice de los corruptos. Entonces hoy quiero contar la verdadera historia como lo he hecho en mi libro, donde he contado todos los hechos que pasaron durante toda esta historia dentro de una organización criminal. ¿Su papá y su tío siempre guardaron la esperanza de que Samper les iba a cumplir la palabra? Claro, siempre creímos que sí, porque habíamos tenido una relación durante más de 10 años con él, siempre nos había cumplido. Durante esos 10 años, ¿qué les hizo él? ¿Qué favores les hizo? Pues vuelvo y te repito, yo no puedo hablar de cosas que...
William Rodríguez, el hijo mayor de Miguel Rodríguez y el sobrino de Gilberto Rodríguez, los jefes del cartel de Cali, tendría por qué saber este secreto. El presidente Samper sí sabía que ese dinero le llegaba a él, o sea, a su papá y a su tío les interesaba que él supiera para poder que les cumpliera con el acuerdo. Es que no era que supieran, ellos ya sabían, porque el acuerdo estaba desde hace mucho tiempo. Para usted es claro que él sabía. Sí, claro, él sabía. Porque... ¿Usted no le cabe duda de eso? No, porque mi padre me lo dijo, pues no puedo meter las manos en la candela porque yo no fui partícipe de esos hechos. Pero su papá sí se lo contó. Claro, mi padre me lo contó estando en la picota, lo que pasó, porque al final yo era en ese momento la ficha clave dentro del cartel de Cali para la parte política. ¿Qué yo tenía que saber sobre ese episodio? No, que sí, que lo que te conté anteriormente, cuál era el compromiso, por qué han llegado a ese compromiso y cuánto había sido el monto de dinero. Asumió como jefe político de esta organización criminal en 1995 tras la captura de los capos del cartel. William Rodríguez se convirtió en pieza clave con el poder corruptor que heredó de su padre en el escándalo político más grande que recuerde Colombia y que puso a tambalear al presidente Ernesto Samper en 1994. La historia lo va a juzgar a Samper es por no tener el valor y las agallas de haber aceptado que sí sucedieron esos hechos. Yo pienso que Colombia fuera un mejor país en este momento. ¿Samper los traicionó? Samper es un animal político y dentro de la política siempre hay traiciones. Es costumbre lógico de que los políticos no cumplen, sino buscan su beneficio propio. Reafirman lo que sabemos todos los colombianos. Y es que efectivamente el narcotráfico en la campaña de 1994 se compró la presidencia de Colombia. Yo lo que digo sobre ese tema, y lo reafirmo, es que al presidente Samper se le absolvió sin haberlo investigado el Congreso. Cuando presenté como fiscal general en cumplimiento de obligaciones constitucionales la denuncia, yo advertí que lo importante era que se investigara a fondo, pero aclaré, para que no se prestara a malos entendidos, que eso no quería decir que lo fueran a acusar o a señalar o a condenar, sino que se conociera la verdad de una investigación a fondo que le correspondía al Congreso. El responsable de todo fue Fernando Botero, y así se lavaron las manos y se acabó el proceso y la verdad se quedó sepultada. ¿Quién cree? ¿Quién cree? O sea, ¿qué periodista en este país que haya estado en ese momento viviendo lo que pasó en el proceso 8000 cree que realmente lo único grave fue la participación de Fernando Botero en el proceso 8000? O sea, que el responsable del proceso 8000 es Fernando Botero. No lo cree nadie. Este oscuro episodio de la política colombiana estalló en junio de 1994, días antes de que se diera la segunda vuelta de la elección presidencial, en la que finalmente ganó Ernesto Samper como presidente de la República. El entonces candidato opositor Andrés Pastrana reveló una conversación de los jefes del cartel de Cali y el periodista y relacionista público Alberto Giraldo, hablando de la financiación de la campaña de Ernesto Samper. ¿Qué le digo a Medina? Bueno, a Medina decirle que ya hablamos la semana pasada y que en esta semana le vamos a lo que hablamos. Pero yo estoy mañana allá, entonces sería el miércoles. Sí, está aquí mañana, entonces sería el miércoles que le mandamos una plata y por ahí el lunes de la semana entrante el resto. Bueno, perfecto. Bueno, señor. Otra cosita. Bueno, ¿cómo ves las cosas de Santero? Pues está en manos de ustedes. Qué cosa tan curiosa, ¿no? La realidad es que necesitan 5.000 millones. De los cuales tienen conseguidos 2. Necesitan 3 ustedes. Eso lo sabe. Si yo el año 94 hubiera perdido las elecciones porque, perfecto, las perdí. Yo esa noche me hubiera sentado a pensar qué hice bien, qué hice mal, por qué pierdo las elecciones con Samper. Me faltó ir a más sitios, me faltó conseguir más dinero, me faltó plantear mejores tesis o mejores programas. Perfecto, es como todo, esto es como un partido de fútbol. Se gana y se pierde. Y en la democracia para eso estamos, para ganar y para perder. Pero cuando tú pierdes a sabiendas de que el narcotráfico fue el que se compró la presidencia de Colombia. Dolido con lo que acababa de denunciar, Andrés Pastrana retó a Ernesto Samper a que declarara que a su campaña no había ingresado dinero del narcotráfico. Nunca olvidaré las manos que estreché en todas y en cada una de las giras. Nunca olvidaré mi recorrido por el país.
y cada una de las conversaciones que sostuve con ustedes, cara a cara. Con ustedes, la gente de Colombia. Con ustedes. Señor expresidente, usted lloró cuando se dio cuenta que Samper iba a asumir la presidencia. Y sigo llorando por el país, la verdad. El proceso judicial apenas comenzaba. El allanamiento en Cali a la oficina de Guillermo Palomari, el contador de los hermanos Rodríguez, dio paso a un sombrío capítulo en esta tormenta por los nexos de la mafia con las altas esferas de la política. Ese día encontraron documentos claves con la nómina del cartel, los pagos a las autoridades, congresistas, altos funcionarios, dirigentes deportivos y periodistas. Pese a que estaba en la mira de las autoridades, el cartel de Cali seguía sobornando para modificar las leyes a su conveniencia. ¿Cómo entregaba usted ese dinero a los congresistas? ¿Cómo entregaba el dinero en efectivo? Porque ya debes de entender que ya no nos recibían cheques. Por lo que había pasado con el 8.000, era en efectivo. Y después del 8.000 uno creía que el escándalo los había hecho cambiar y que tenían mucho miedo. ¿Igual seguían recibiendo? Lo que pasa es que nos recibían porque al final sabían que éramos hombres que lo entregábamos y creíamos en la buena fe de las personas, porque muchos se nos tiraron para atrás de muchos votos y nunca les sucedió nada, porque tú misma que conoces la historia del cartel de Cali sabes que fuimos hombres de que, no es que no, mi papá y mi tío no fueran hombres que en un momento recurrieron a la violencia, pero eran hombres que creían más en la parte legal, en las instituciones y entonces pienso de que por eso muchas veces nos tomaron el pelo y les dimos el dinero y no nos cumplieron. Porque sabían que al final no iba a pasar absolutamente nada. ¿Cómo ha pasado ahora? ¿Por qué pasa lo de mi familia? Porque siempre mantuvimos el silencio, porque fuimos hombres de honor. Nosotros fuimos hombres de honor, los demás no lo fueron. Esa sí es la máxima, los congresistas les hacían conejo al cartel de Cali. Pues así lo pones tú, pero sí, muchas veces muchas personas recibieron dinero y no votaron o no llegaron a la plenaria o a la comisión. Pero muchas veces sí votaron como les prometieron. Sí, claro, como te dije. ¿Cuánto se pagaba por una ley, por el voto de una ley o cambiar el voto? Eso es reserva del sumario. Pero hay escalafones, ¿no? Pues sí, habían congresistas de un monto, habían otros de otro monto y había unos que... ¿Qué montos se manejaban más o menos? Entre 5.000 a 150.000 dólares. De acuerdo a la importancia de la ley. Y de acuerdo a la importancia del No, yo pienso que no era tanto... ¿O era la importancia del congresista? No, era la